Libro de Mateo capítulo 28, a partir del versículo 1. Mira lo que dice la Escritura, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era de como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Oremos, hermanos. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que sea tu Santo y bendito Espíritu, Señor, guiándome, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Que sea, Señor, tu palabra, mi Dios, provisión. Señor, tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, halle cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Que tu palabra sea como la lluvia y la nieve que riega toda la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Que sea tu palabra, Señor mi Dios, en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor mi Dios, Padre, que seas honrado, Señor, con nuestra vida y con lo que vamos a hacer más adelante, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de este mensaje es ver a Jesús resucitado. Hermanos, hablando de la muerte y resurrección de Cristo, hay muchos que afirman que Cristo no murió. Que Cristo en el momento de la crucifixión con el vinagre se anestesió de tal forma que se desvaneció, pero que no murió. Porque no pueden aceptar la inevitable realidad de la resurrección de Jesús. Prefieren decir, Cristo no murió. Y así afirmar, Cristo no pudo resucitar de los muertos. Pero hermanos, la evidencia de la resurrección de Jesús, muchos lo vieron. Muchos afirman todo esto, hermanos, para desacreditar a Jesús, desacreditar a los cristianos. Pero hermanos, ¿qué dice Romanos 14? Por esto Cristo murió y resucitó para ser Señor. Así que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, porque somos de Él. Hermanos, Mateo 26, 62. Mira lo que dice Mateo 26, 62. Mira, dice, a ver que vea. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, responderás, ¿no respondes nada? Perdón, Mateo 27. Juan, ¿puedes venir por favor? Mateo 27, 62. Gracias, hijo.
Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, a Cristo no solamente lo azotaron, a Cristo no solamente lo vituperaron, a Cristo no solamente lo crucificaron, a Cristo después que le clavaron la lanza, hermanos, lo sepultaron. Y no solamente eso, sino que, hermanos, le pusieron una guardia y un sello a la piedra que cerraba el sepulcro, intentando detener lo inevitable, pero a Cristo nadie lo puede detener. La muerte quiso detenerla, pero Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es tan tangible, porque, hermanos, cuando se juzga algo, lo primero que se hace es escuchar a los testigos, los testimonios. Y, hermanos, el primer testimonio que tenemos de la resurrección de Jesucristo es que cuando las mujeres encontraron el sepulcro vacío. Puede decir, bueno, eso es un poco estrambótico, creer que un ángel les haya dicho, bueno, ha resucitado, aquí no está. Tenemos otro testimonio, el testimonio de los hombres de la guardia. Oh, esos hombres estaban haciendo guardia y vieron al ángel. Más adelante vamos a ver algo parecido. Vieron al ángel y salieron corriendo. ¿Sabes cuál era el castigo para un soldado romano? Fallar en una encomienda que se les daba era la muerte. Y, hermanos, ellos tenían miedo porque abandonaron su puesto de guardia. ¿Y sabes a dónde fueron? No fueron a donde Pilato, fueron a donde los judíos, a dar testimonio. Ha resucitado, salió del sepulcro, resucitó. Y entonces los del Sanedrín dicen, van a decir esto, les vamos a dar dinero y vosotros vais a decir que no ha resucitado, que sus discípulos vinieron de noche mientras vosotros estabais dormidos y se llevaron el cuerpo. Y les dieron mucho dinero, hermanos, y pactaron decir eso. Pero como les digo, nadie puede detener a Jesús. Jesús se apareció a unos que iban de camino de Emaús. Y dice la escritura que mientras iban, Jesús le preguntó a los que iban caminando, ¿qué está aconteciendo en estos días? ¿Qué está pasando? Y ellos le dicen, pero tú ¿de dónde vienes? ¿No has sabido que Jesús de Nazaret, cómo ha sido crucificado y ha sido crucificado? Y los del Sanedrín buscaron la forma de juzgarlo. Y, hermanos, los del camino de Emaús quizás eran hombres que habían conocido y seguido a Jesús, pero aunque han conocido a un Cristo que lo vieron crucificado, no reconocieron a Cristo resucitado. Y solo cuando les abrió la escritura, ellos sintieron un fuego dentro de ellos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura? Ese es Jesús. Porque Jesús, cuando está en tu corazón, hermanos, y tú escuchas la palabra de Dios, arde en tu interior el fuego del Espíritu que da testimonio a Dios de que tú eres su hijo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hermanos.
Tenemos el testimonio de los de Emaús. Ellos iban a Emaús, pero cuando se encontraron con Jesús, dieron la vuelta. Vamos donde los discípulos a decirle, ¡ha resucitado! Y cuando llegaron, hermanos, encontraron el alboroto con todos los demás. Muchos conocen a Jesús a partir de las historias, los testimonios, las enseñanzas de Jesús, lo que encontramos en la Biblia. Pero pocos conocen y creen que Jesús resucitó. Pocos conocen y creen que Jesús resucitó. Asumen que ha resucitado. Porque no tienen, hermanos, una revelación nueva de la expresión de Dios. Porque la revelación nueva de la expresión de Dios hacia el hombre es a Cristo resucitado. El Cristo resucitado es la última expresión de Dios al hombre. El Cristo resucitado es la última expresión de Dios al mundo. Dios desde el principio, hermanos, se quiso revelar al mundo. Y al principio se reveló Dios al mundo. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a revelarnos al mundo conforme a nuestra imagen y semejanza en el hombre. Pero el hombre cayó. Hermanos, y desde ahí el Señor ha estado intentando revelarse al mundo de diferentes maneras, hasta la expresión máxima que Cristo, el verbo de vida, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y vimos su gloria. Aleluya. Vaya usted al libro de Juan capítulo 1 versículo 14. Libro de Juan capítulo 1 versículo 14. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, es importante que tú entiendas este texto. Porque el verbo de vida dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuáles son esos nosotros? ¿Somos nosotros? No somos nosotros. Está dando de testimonio de cuando Cristo se hizo carne y habitó entre el pueblo. Muchos dan testimonio, hermano. Cuando Jesús estaba en Nazaret, estaba en la sinagoga, dice la Escritura que Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Porque decía, este no es Jesús el hijo de José, el carpintero. Pero no conocemos a su madre y a sus hermanos. ¿Cómo es el Mesías? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, Dios se quería expresar al mundo. Y podemos decir que muchos vieron a Jesús en ese entonces. En ese pueblo, en ese tiempo, vieron su gloria. Vieron cómo sanaba paralíticos, liberaba enfermos, sanaba enfermos, resucitaba. Ellos vieron su gloria. Pero, hermanos, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es la expresión máxima de Dios. Y cuando tú ves a Jesús resucitado, puedes entender al Jesús crucificado. Porque, hermanos, cuando tú ves al Jesús resucitado, entiendes que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que no solamente ese pueblo vea su gloria, no solamente Jesús habite entre ese pueblo, sino que el Cristo resucitado ahora habita entre nosotros. Y vemos su gloria porque Él resucitó.
Vemos su gloria y conocemos que Jesús en nuestro corazón, porque la muerte no lo pudo detener. Hermanos, la muerte no es el fin de nada. Aleluya, la muerte no es el fin de nada. En Cristo tenemos vida. Y Cristo tuvo que morir para enseñorearse de la muerte y poder llegar hoy a tener una comunión contigo, a tener una comunión conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, dice la Escritura que más de 500 personas vieron a Jesús ascender a los cielos. Otro testimonio, 500 personas. Tú puedes poner en duda el testimonio de una persona, puedes poner en duda el testimonio de otra persona, pero no puedes poner en duda el testimonio de muchas personas. Es como cuando dice, oye, yo es que no tengo problemas. Yo no tengo problemas, pero siempre me encuentro con problemas con la gente. Y tú dices, ok, entonces ¿cuál va a ser el problema? ¿O eres tú o la gente? No, el mundo es el que tiene problemas, yo no tengo problemas. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? El mundo tiene problemas. Yo no tengo problema. Es el mundo el que tiene problemas. Aquí nadie, ¿no? Porque aquí todos somos buenos. $500 personas vieron a Jesús resucitado ascender a los cielos. Los del camino de Emaús. Pero hermanos, muchas veces para creer en el Jesús resucitado, te hace falta más que testigos. Muchas veces para creer en el Jesús resucitado, tienes que experimentar el poder de la resurrección. En un momento dado, el Señor Jesús había hecho un milagro de alimentación. Comieron 5,000 personas. Jesús les dice a los discípulos, adelantaros vosotros a la barca y ya yo iré. Se hizo de noche. La barca, dice la Escritura, que estaba casi a la mitad del río, del mar. Dice la Escritura que las olas movían la barca. Estaba todo oscuro y los discípulos estaban en la barca. En un momento dado, hermanos, vieron a Jesús andando sobre las aguas. Y en ese momento, cuando lo vieron, dice que tuvieron temor. Dijeron, un fantasma. Lo dice la Escritura. No me lo estoy inventando yo. Vaya usted al libro de Mateo capítulo 14, versículo 23 al 27. Es un fantasma. Dice, no, soy yo, caminando por las aguas. Y hermanos, la resurrección de Jesús no es que tú veas espíritus, no es que tú veas cosas extrañas. La resurrección de Jesucristo se expresa en tu corazón. Se expresa en tu corazón cuando tú estás seguro. Tu fe está firme en Jesús. ¿Sabes que en un momento dado un hombre llamado Esteban empezó a defenderse en contra de los fariseos? Y ellos le decían que negase a Jesús. ¿Sabes por qué este hombre estaba defendiendo su cristianismo? Porque él sabía, estaba tan seguro que había visto a Jesús resucitado, hermanos, que defendía. Cristo resucitó. Y los fariseos le decían no. Y él decía, Cristo resucitó. Hasta que lo tomaron, hermanos, y lo apedrearon. Y lo último que él vio es a Jesús. Y él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Y en ese momento él dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Cuánta gente ha llegado hasta lo último por defender su fe? ¿Cuánta gente ha llegado hasta lo último por defender Cristo resucitó? Porque hermanos, nuestra fe no sería nada si Cristo no hubiese resucitado. ¿Qué dice el libro de, bendito sea el nombre del Señor?
Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún está en vuestros pecados. Hermanos, la resurrección de Cristo para un cristiano debe ser contundentemente firme en nuestras vidas. Cristo resucitó. La muerte no lo pudo detener. Y por eso es que tenemos vida y tendremos vida en Cristo. ¿Sabes que en ese momento en el que Esteban está muriendo, apedreado, dice la Escritura que un joven tenía sus vestidos? Y hasta este joven consentía en lo que se estaba ocurriendo. Después este joven les dice a los discípulos, miren, esta gente dice que Jesús resucitó. Denme en carta. Yo voy a buscar a todos los que digan que Jesús resucitó y los voy a desaparecer. Y empezó a perseguir a todo el que decía que Cristo había resucitado. Hasta que se encontró al Jesús resucitado. En Hechos capítulo 9, Saulo va, dice, con las cartas, hermanos. Y en el momento que va dirigiéndose a Damasco, dice que resplandeció una luz. Y él se cayó, hermanos, de su cabalgadura. Y en ese momento dijo, Señor, ¿quién eres? Y él vio al Cristo resucitado. Y hermanos, y se estremeció de tal manera cuando escuchó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes que es dura cosa dar coces contra el aguijón? Él le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Y hermanos, Saulo, el perseguidor de la iglesia, desde ese momento dice la Escritura que le empezó a predicar que Cristo resucitó. Aleluya. Cristo resucitó. No podemos ser discípulos de Cristo, hermanos. Estoy hablando de discípulos. No podemos ser discípulos del Señor si no creemos en la resurrección de Jesús. Porque en la resurrección entendemos la crucifixión, que aquella crucifixión era necesaria para que nosotros pudiéramos tener una relación con Jesús vivo y no una religión con un Jesús muerto. ¿Se entiende? Hoy en día, hermanos, nos quedamos en la frontera de la historia de Jesús. Vamos a Semana Santa, mucha gente va en procesión, tienen ídolos, tienen figuras, tienen imágenes. Están hasta el Jesús de las historias. Pero hermanos, ¿cuántos saben que nosotros podemos tener una relación con Jesús? ¿Y sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Porque Él está vivo. Y hermanos, ¿cuántos
tienen un vacío en el corazón que no pueden llenar. Cuánto muchas veces tenemos, y muchos van a la iglesia. Muchos van a la iglesia y tienen a la iglesia como una religión, pero no tienen una relación con Jesús. El cristiano, el que es discípulo de Dios, tiene una relación con Jesús, y aquel puede decir: oye, yo sé que en cada situación mi Redentor vive. Yo sé que donde vaya, Cristo irá conmigo. Pero en un momento dado, hermanos, uno de sus discípulos le preguntó, en un tiempo en el que se conoce como el cenáculo, la Santa Cena, y uno le preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dice: ¿no has conocido? Yo soy la expresión máxima del Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. Pero sin embargo, hermanos, cuando Cristo resucitó, lo vieron los de camino de Emaús. Luego, hermanos, va donde los discípulos. Dice la historia que, cerrada la puerta donde estaban los discípulos, Jesús apareció en el centro. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Pasa a vosotros. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, ¡wow! En una ocasión escuchaba un testimonio de un pastor que estaba preparando a predicadores para que iban a salir al ministerio, y estaban en el instituto bíblico, y el pastor le dice: oye, vamos a hacer una tarea práctica. Entonces los jóvenes prospectos a ministros salieron con él, y entonces se los llevó y dice: ¿dónde está el cementerio más cercano? Dice: bueno, está aquí, y vamos para allá. Entonces llegaron al cementerio, y este hombre les dijo: miren, ahora cada uno escoja una tumba. Y cada uno se escogió una tumba. Y entonces el profesor les dice: ahora resuciten un muerto. Y entonces todos se quedaron: ¿qué nos está pidiendo? No entendemos. Sí, sí. Y entonces el profesor hizo pues la tarea. Entonces, miren, yo me voy a parar. Dice: ¿cómo te llamas? No voy a decir nombres por si acaso. Jorge. Jorge, a ti te digo, levántate. Jorge, a ti te digo, levántate. Y entonces el profesor para y habla con los alumnos y dice: bueno, ¿cómo se han sentido en el ejercicio? Y entonces todos los alumnos callados, porque lo que pasa es que nadie quiere decir nada por si acaso le vayan a poner un 0. Entonces el profesor, a que se sintieron un poco extraños, por decirlo algo. Y uno dijo: francamente estúpidos. Estamos aquí en el cementerio. Y entonces el profesor le dijo: mira, esto es para que te acostumbres que si sales al ministerio a predicar, predicarás a muertos. Gente que naturalmente está separada de Dios. Primera lección. Segunda lección: que tus palabras no van a levantar de la muerte a nadie. Que solo Cristo y nada más que Cristo es el que puede cambiar las vidas. Solamente Cristo es el que puede dar vida. En un momento dado, en Juan capítulo 11, Cristo está enfrente de todos, hermanos, y levanta a Cristo Jesucristo en una oración al Padre: Padre, tú siempre me contestas, y lloro para que toda esta gente crea que tú me has enviado. Y en ese momento él dijo: retirad la piedra. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. Dice que en ese momento Lázaro salió. Pero sabes que muchos tienen una piedra que se llama incredulidad, y no creen en la resurrección. Jesús está en medio de los discípulos. Los discípulos están aturdidos, bloqueados.
quizás están pensando, esto es totalmente diferente. Esto no es como cuando lo vimos andando por el mar. Esto no es como cuando lo vimos en la transfiguración. Esto es totalmente diferente. Pero Él les dijo, hermanos, pasa a vosotros. 8 días después, uno no estaba. Y les dijo a los discípulos, el Señor ha resucitado. Y Él dijo, mientras yo no lo vea, yo no voy a creer. Yo tengo que meter mi mano en su costado, ver las heridas. Y hermano, muchas veces estamos así, que hasta que no experimentemos la expresión del Cristo resucitado en nuestra vida, no creemos. Y Jesús, hermanos, nuevamente se pone en el centro y les dice, pasa a vosotros. Y te llama. Y llama al incrédulo. Le dice, Tomás, ven aquí y mete tu mano en mi costado. Ven aquí y mira. Cuando Tomás vio a Jesús resucitado, se estremeció de tal manera que lo único que pudo decir es, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Ese es el Cristo resucitado. El Cristo resucitado lo cambia todo. El Cristo resucitado en un momento de turbación te dice paz. En un momento de dificultad te habla con amor. Hermanos, pero para entender al Cristo crucificado debemos vivir al Cristo resucitado. Hoy en día nos quedamos muchas veces en Jesús crucificado y no vivimos al Cristo resucitado, el que nos da vida, el que nos da libertad. Hermanos, el que le da sentido a nuestro caminar cristiano. Libro de Apocalipsis para terminar. Andy, por favor, ponte en el piano. Libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro y llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimió para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes,
y reinamos sobre la tierra. Este es Jesús. Hermanos, Jesús fue crucificado. Como oveja fue llevado al matadero. Muchos lo vieron débil. Bájate de la cruz, decía. Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Pero Él no abrió su boca. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero hermanos, un día Él volverá. Y volverá como Señor y como Rey. Y se tocará la última trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice la Escritura: los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Y estaremos por siempre con el Señor. Él resucitó y Él vuelve pronto. Hermanos, y hoy me encanta cómo Dios hace las cosas. Porque el sábado pasado hablábamos acerca de la resurrección de Jesús. Perdón, de la crucifixión de Jesús. Y hoy estamos hablando de la resurrección y tenemos Santa Cena. Y es el momento, hermano, de que compartas la Santa Cena entendiendo que Cristo es el que predicas. Este es el Cristo que yo predico. Un Cristo resucitado, que sufrió la cruz por amor, la sufrió, pero resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre y un día volverá. Y hermanos, si esto no es verdad, somos los más dignos de consideración, conmiseración. Si esto no es verdad, ¿qué lo es? Tenemos los testimonios. Cristo resucitó. Vamos a compartir, hermano, la Santa Cena. Y yo creo firmemente que Cristo está vivo en mí. Que Cristo está vivo en ti. Que Él habita entre nosotros. Que vemos su gloria cada día. Él renueva su misericordia. Y cada día, aunque hayamos pecado, hermanos, Él nos da su misericordia. Cuando tú puedes abrir tus ojos y decir: vivo. Y cuando entiendes a Jesús resucitado, puedes decir lo que dice en Romanos: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que muramos o que vivamos, yo entiendo que mi convicción es que somos el Señor. Y estaremos en su mano, escondidos para siempre.